La academia ensimismada. Los políticos vendidos. La gente indiferente. Estamos al borde. Academia. Política. Coyuntura. Desde el borde. Hacia una construcción crítica de la realidad. Comenzamos. Muy buenos días, queridos oyentes. Están sintonizando Desde el Borde, el espacio donde exploramos los temas más relevantes y profundos de la coyuntura académica y social. En el programa de hoy estaremos hablando con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador y conoceremos cuál ha sido su gestión en nuestro espacio de aprendizaje. Pero antes de empezar con el tema que traemos para ustedes, nuestros compañeros del Vox Populi han recogido algunas perspectivas en nuestra comunidad universitaria para avivar el tema de este debate. Vamos con la nota. Bienvenidos, queridos oyentes de Vox Populi. Nos complace tenerlos en una nueva edición de este segmento, donde nos acercamos a la comunidad universitaria para conocer su voz y sus experiencias. En esta ocasión hablamos sobre la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. ¿Cómo la perciben los estudiantes? ¿Qué esperan de su futuro? Estas preguntas y muchas más serán respondidas hoy. Comencemos. ¿Cuáles son tus expectativas y aspiraciones para el futuro de la facultad en este semestre? ¿Qué te gustaría ver más desarrollado o mejorado? Mis expectativas para la facultad es que se siga desarrollando un ambiente académico que sea dinámico, crítico, participativo, donde todos los estudiantes podamos también ser parte de actividades prácticas o de proyectos de investigación que nos permitan acercarnos más al ámbito profesional. Creo que eso es muy importante, tener ese acercamiento para todos. También espero y aspiro que se fortalezca el diálogo entre profesores y estudiantes, también entre estudiantes mismos, para que podamos compartir nuestros ideales, nuestros aprendizajes también dentro de las carreras. Creo que eso es importante para que podamos también fortalecer todo lo que aprendemos, no solo de nuestros profesores, sino también entre compas. Y lo que me gustaría ver más desarrollado, creo que sería principalmente los recursos. Sería importante como poder tener bases de datos o herramientas digitales. Algo que es muy importante es tener un buen internet. Es difícil por la situación que vive el país, sin embargo, creo que las horas en que sí tengamos luz, sería importante que podamos tener buen internet, justamente para poder realizar investigaciones, proyectos o trabajos que hacemos durante las clases también. Creo que también algo que me gustaría mucho que se desarrolle más son talleres, conferencias o seminarios que traten justamente de temas de los que aprendemos dentro de la universidad. Creo que eso podría enriquecer nuestra formación integral. Mis expectativas son altas en cuanto al contenido que se da, porque la planta de docentes es excelente. Las materias son muy buenas y también por eso los debates que hay entre estudiantes dentro de las aulas son realmente enriquecedores. También tengo expectativas altas en la organización estudiantil, que es una realidad, especialmente con lo que está aconteciendo actualmente en el país. Yo en lo personal veo mucha más cohesión social de los estudiantes, no solo en la facultad, sino en la universidad en general. Por otro lado, a mí me gustaría ver mejorado, y más que mejorado, implementado el Internet. Actualmente no hay internet dentro de la facultad y yo creo que es algo indispensable para nosotros. Otro factor a mejorar también sería la implementación de más Infocus. Creo que todos los cursos deberíamos tener un Infocus porque a veces, debido a la limitación del número de Infocus que hay, es imposible que se pueda presentar diapositivas, que se pueda presentar material audiovisual que es de importancia y que es de ayuda para muchos estudiantes a los que se les facilita aprender por ese tipo de medios. Y por último, creo que nosotros como facultad deberíamos tener una biblioteca, ya que somos la facultad que más lee en la universidad y que creamos una de las que más crea contenido en cuanto a las problemáticas que vemos que están presentes en el día a día de todos.
¿Cómo evalúa los primeros enfoques y cambios que se han implementado en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas? ¿Cómo estos cambios contribuyen a la mejora de la experiencia académica para los estudiantes? Para mí es bastante difícil hacer en este momento una evaluación respecto a si ha habido o no cambios en la facultad, en la universidad, etcétera, etcétera. Porque hay una sumatoria de factores que han complejizado la situación. O sea, en primer lugar ha sido un año electoral y postelectoral en el cual realmente no ha habido un proceso de reconocimiento institucional porque hay una tensión entre la universidad y las instituciones del CACES, del CES, etcétera, ¿no es cierto? Entonces prolongó varios meses en los cuales teníamos una incertidumbre que creo que nos afectó absolutamente a todos, y yo creo que eso es un tema para profesores, para directivas, para trabajadores, para estudiantes. Lo segundo es que la condición del país, la condición de la ciudad, como sabemos, se ha venido agravando tanto que hoy ya no tenemos ni siquiera luz. En este momento me estás haciendo la entrevista en un contexto en que no tenemos ni siquiera energía eléctrica. Entonces es realmente una situación tan compleja que es muy difícil poder hacer una evaluación con respecto al tema de la administración, con el tema de las directivas actualmente, por esta situación justamente de incertidumbre, de pérdida de referencialidad institucional, de caos nacional que estamos viviendo. Y yo me imagino que en este momento a un estudiante le ha de preocupar mucho más la posibilidad de llegar vivo a su casa, la posibilidad incluso de conseguir hasta mañana para ver cómo viene acá. Habría que ver qué está pasando con los padres respecto al tema de las tasas de desempleo tan brutales en las que estamos cayendo, el perder incluso la posibilidad de tener comida en un refrigerador por esta crisis energética que ya es absolutamente inmanejable prácticamente. Todo el gran caos que tenemos al interior del Ejecutivo. Entonces, estamos viviendo una situación en la que creo que es muy difícil realmente tener elementos para poder hacer una evaluación con respecto a el ascenso de las nuevas directivas y tanto de la universidad como de las facultades. Gracias por acompañarnos una vez más en este programa. Seguiremos explorando los temas que realmente importan a nuestra sociedad, siempre dando voz a las nuevas generaciones. Hasta la próxima. El magíster Jorge Piedra es un académico con una sólida trayectoria en el ámbito de las ciencias sociales y educativas. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, y su carrera profesional abarca más de 2 décadas de docencia e investigación. Es licenciado en Química y Biología con estudios de posgrado en Desarrollo Educativo y especialización en formación de profesores de Ciencias Naturales. También cuenta con diplomados en Liderazgo Educativo, Anticorrupción y Gestión de Riesgos Financieros. Muy buenos días, amigas y amigos de Desde el Borde. Soy Teo Tandazo y estamos en una nueva edición de su programa favorito, Desde el Borde. Hoy nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Jorge Piedra Rosales. Jorge, ¿cómo estás hoy? Bueno, yo creo que muy bien, venimos trabajando, contentos, salimos del proceso de incorporación de algunos estudiantes de trabajo social. Wow. Y la verdad es que eso nos produce mucha alegría ver que nuestros jóvenes van terminando el proceso de estudios y nosotros tenemos ofertas para ellos en tema de maestrías. Perfecto, y eso es precisamente lo que vamos a conversar en esta nueva edición de Desde el Borde. Pero para todos nuestros oyentes que son de toda la Universidad Central del Ecuador, coméntanos, Jorge, ¿quién eres tú? ¿Cómo llegaste a la facultad? Bueno, yo soy profesor en la Universidad Central desde hace aproximadamente 28 años. Trabajo desde el año 1996, ingresé en la Facultad de Filosofía. De formación soy docente y he venido trabajando en la facultad, sobre todo en elementos de carácter curricular, aunque también he trabajado con asignaturas relacionadas con los problemas del mundo contemporáneo, que era una de las asignaturas que teníamos en la facultad. Eso me permitió, digamos, conocer la universidad, hacer un trabajo que lo hemos desarrollado, digamos, en todo este tiempo. He tenido la posibilidad de ser profesor del Instituto Tecnológico de la Policía, del Consejo Provincial, y fui profesor cerca de 16 años, un poco más, en el Instituto Nacional Mejía. Ok. ¿Tú eres de aquí de Quito o eres de otra parte del Ecuador? No, yo soy de la provincia de El Oro. Wow. Nací en el cantón Portobelo.
en la parte alta de la provincia del Oro. Luego mis padres me llevaron obligadamente a los 4 meses a Machala. Viví en Machala hasta los 17 años y de ahí fui a estudiar en la Universidad Nacional de Loja, en donde estuve aproximadamente viviendo cerca de 9-10 años en Loja. Sí, ahí ¿Qué tal te parece Loja? No, Loja es hermoso y la posibilidad de las puertas que me abrieron en Loja. Yo soy de ascendencia lojana, 3 de mis 4 abuelos son lojanos y tuve la posibilidad incluso de tener una importante representación en la Universidad Nacional de Loja. Fui presidente de la FEUE de Loja, fui vicepresidente, presidente de asociación de escuela, miembro del consejo directivo, del consejo universitario. Es decir, conozco el tema de la universidad un poco desde la práctica y desde la gestión administrativa que tiene la universidad en el Ecuador. Y en la central eso me ha dado la posibilidad también de conocer en mejores condiciones. Hoy, aún siendo decano de la facultad, sigo siendo el presidente del Fondo de Cesantía de los profesores de la Universidad Central. Y nos da una alegría porque cuando iniciamos en la administración teníamos $16 millones de fondos, hoy tenemos casi 40. Wow, casi 6 años después tenemos más o menos esa condición y unos servicios importantes para los maestros de la Universidad Central del Ecuador. Qué chévere esos datos que precisamente das, Jorge, porque bueno, estamos entre paisanos doblemente. Primero porque también soy de Machala, así que me alegra mucho saber que estamos aquí en confianza precisamente con un paisano. Y segundo porque, bueno, como muchos otros estudiantes, tanto de la carrera de Ciencias Políticas como de la facultad y de la universidad, yo vengo de muy lejos, precisamente vengo de Loja. Vine aquí en el 2022 para empezar mis estudios aquí de Ciencia Política. Así que me alegra mucho que tengamos esa conexión de inmediato. Ahora bien, hace 8 años se formó la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, ¿no? Y hace exactamente 8 meses empezó también la gestión, tu nueva gestión como decano de la facultad. ¿Cómo has visto estos 8 meses? Yo tuve primero una posibilidad de vivir el proceso de creación de la facultad, no solo desde los elementos teóricos con los que se planteaba el proceso de formación, sino también con los propios debates y discusiones que se tenían en la Facultad de Filosofía al respecto de la formación de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y los ámbitos en los que iba a abarcar la acción que debía tener la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas frente a Filosofía, y entonces los debates estos estaban en torno a qué mismo era lo que iba a abordar la facultad. Luego de eso, como profesor de trabajo social, desarrollé un trabajo fundamentalmente en vinculación con la sociedad. Yo fui responsable cerca de 7 años de lo que se llamó el programa Barrios de Quito. Hicimos un trabajo con 56 barrios del distrito metropolitano y en ese camino hemos venido también no solo haciendo la relación de vinculación, sino también hemos venido generando procesos que permitan inclusive escribir cosas sobre la experiencia que hemos venido teniendo. En los próximos días va a salir un documento sobre los barrios de Quito y sus realidades que esperamos que pueda contribuir académicamente a la comprensión sobre lo que sucede en los barrios. Pero digo, esta facultad ha tenido esa condición y en 8 meses tenemos una facultad que primero tuvo que atravesar un proceso bastante complicado por el tema legal, que significaba el reconocimiento no del rector de la universidad, que significaba el asunto de las posiciones tanto internas como externas que se tenía al respecto del proceso de elección. Y luego de eso dijimos, nosotros tenemos que ponernos a trabajar, es decir, no hay otro camino. Nos tenemos que poner a trabajar. Y en ese proceso, el primer elemento que me pareció importante que debíamos ubicar era cómo asumimos la carga horaria de nuestros docentes en la facultad y cómo esa asunción de la carga horaria que estaba bajo una disposición planteada a través del instructivo de carga horaria que fue aprobado en octubre del 2023, cómo es que nosotros debíamos operar en la facultad como tal. Porque es evidente que en esta parte te exigen el cumplimiento de los tres elementos fundamentales para el desarrollo del trabajo docente. 1, la docencia; 2, la investigación; y 3, la investigación.
Entonces dijimos en esta parte el cumplimiento de carga de la vinculación. El cumplimiento de esta carga horaria debe definir entonces una equidad entre los elementos que planteamos. Es decir, hay que hacer docencia, pero también hay que hacer investigación y también hay que hacer vinculación. Ya, muy bien. Y sobre eso, digamos que hoy tenemos normatizado, digamos, en el cumplimiento de la normativa institucional, la carga horaria de los docentes, más el tema del cumplimiento de los proyectos y programas que tenemos a nivel de facultad para el trabajo, tanto en investigación como en vinculación. Perfecto. Es evidente que hemos podido equilibrarlo, digamos, en este camino, aunque en este camino también nos ha tocado topar cosas que a veces no son muy fáciles de topar y que debemos decirlo. Es decir, ¿cómo qué, por ejemplo? El tema de qué pasó con los docentes que estuvieron contratados en la carrera de trabajo social y algunos docentes que estuvieron contratados en sociología y en política, y que finalmente, luego de que se hicieran las valoraciones en los consejos de carrera, tuvimos que decirles muchas gracias por los servicios prestados en la institución, porque al cumplir la carga horaria de los docentes que antes no lo hacían, o que estuvieron fuera en maestría, en doctorados, haciendo sus tesis, etcétera, etcétera, nos tocó volver a entregarles la carga horaria correspondiente. Dice el instructivo que debe tener mínimo 16 horas y un máximo de 26 horas de clases. Entonces nos tocó entregarles eso, y evidentemente ya regresados los compañeros con todas las condiciones, lo que nos tocó es decirles muchas gracias a 7 profesores de esta facultad. 7 profesores. Sí, 7 profesores tuvimos que agradecerles, porque la verdad es que el instructivo de carga horaria no nos daba la posibilidad de continuarlo sosteniendo institucionalmente. Efectivamente, y ese es un punto muy interesante, porque, bueno, nos has comentado que hay 7 profesores que se les ha agradecido su trabajo aquí en la facultad. ¿Y qué respuesta ha habido por parte del profesorado de sociología, de política, de trabajo social? Bueno, yo creo que hay un elemento que no lo podemos ocultar. Nosotros, antes de tomar las decisiones, esas decisiones fueron conversadas con los compañeros contratados. Hicimos asamblea por carreras para comentarles lo que estaba sucediendo. Conversamos con los consejos de carrera, es decir, cada consejo de carrera tenía que definir, no los definió el decano. Los definió el consejo de carrera, cuáles eran los docentes que tenían que salir, y sobre esa base es que se tomó la decisión. Aunque también los consejos de carrera variaron porque cambiaron también los directores de carrera. Es que los directores de carrera en la práctica fueron producto de un consenso establecido a nivel institucional. Es decir, Tomás está ahí producto de un consenso. Soledad Barea está ahí producto de un consenso. Está establecido ahí como director de historia el compañero Omar, y en el caso de trabajo social la doctora Racines, que es parte de ese proceso. Es decir, tuvimos, digamos, en los consejos de carrera un apoyo para hacer un diagnóstico adecuado y tomar las medidas correspondientes. Pero yo creo que esa parte, siendo importante, trasciende en el tema de establecer una regulación de lo que hacemos institucionalmente. Pero aparte de eso, también este elemento de la docencia va relacionado con los procesos de capacitación en los que ha estado trabajando de manera general la DDA, pero también hemos estado trabajando nosotros como facultad en ir generando procesos que nos permitan, digamos, una atención mejorada sobre el trabajo que nosotros hacemos en el aula. Pero aparte de esto, tenemos el tema de investigación. Hoy les hemos planteado a los compañeros que es necesario hacer investigación, sobre todo los profesores titulares a tiempo completo. Necesitamos hacer investigación, y están presentados los proyectos al vicerrectorado de investigación y doctorados. Está presentado allí, y están presentados también los proyectos de vinculación a la dirección de vinculación como tal. Es decir, hoy tú te metes en lo que es hoy la valoración del PAP. ¿Qué es el PAP? El PAP es el plan anual con el que trabajamos nosotros en la institución. Y en el plan anual resulta es que nos acaba de hacer una valoración la dirección de planificación. Hemos pasado con el 90% en el tercer semestre
de este año. La facultad. La facultad como tal, es decir, tenemos un cumplimiento importante de las cosas. Y aparte de eso, el tema del crecimiento. Tú tienes una facultad que pasó a tener cerca de 1.200 estudiantes y hoy tiene una dificultad que es el tema de infraestructura. Y precisamente por allí vamos, porque es un tema latente, ¿no? A propósito, salud. Bueno, es un tema latente aquí dentro de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y recibimos con gran alegría la noticia de que se abrieron nuevas carreras, ¿no? ¿Cuáles son esas carreras y, sobre todo, qué pasará? Porque, bueno, reconozcamos que nuestra facultad tiene como algunos desafíos en cuanto a infraestructura. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo les van a habilitar espacios a las nuevas carreras? Bueno, nos ha pasado lo siguiente. Primero sí, se aprobó, movimos a través del Consejo Universitario, movimos la necesidad que teníamos de aprobación de las 2 carreras que habían sido aprobadas en este mismo Consejo Directivo del cual yo fui parte. Es decir, el periodo anterior fui parte del Consejo Directivo y aprobamos las carreras de Antropología y de Filosofía. Okay. Con estas 2 carreras también se aprobó la maestría en Trabajo Social Forense, que hoy está en pleno funcionamiento, y en el Consejo Universitario se resolvió también la creación de la maestría en Trabajo Social Laboral. Es decir, tenemos, digamos, en funcionamiento 2 maestrías y están en aprobación en la dirección de posgrados, 2 maestrías más que tienen relación con el tema de las violencias y el otro que tiene relación con el medio ambiente. ¿Y habrán maestrías que se estén gestionando para política y sociología? Bueno, están trabajando en estos momentos Soledad Barea y el compañero Marcelo Bonilla están trabajando precisamente en una maestría que tiene esta relación. Y a propósito de que en la universidad se ha encendido el tema del boom del doctorado, de los doctorados que ya comenzaron en la Facultad de Ciencias Agrícolas, nosotros estamos planteando que en el proceso de planificación que vamos a desarrollarlo a partir de la próxima semana, primero vamos a tomar en cuenta a los compañeros que fueron los iniciadores de la propuesta de creación de la facultad, con ellos los directores de carrera, con ellos los dirigentes estudiantiles y de trabajadores, con los que vamos a entrar a participar en el plan estratégico de la facultad, que deberá atender un elemento que hoy es básico y que tú lo has dicho. No hay cama para tanta gente. Exactamente, porque en este momento nos están escuchando tanto estudiantes, docentes de la Universidad Central, pero también padres de familia y estudiantes del colegio que están en segundo o tercero de bachillerato, que de alguna manera también se han enterado que existen nuevas carreras en la universidad. Entonces, tú entiendes que tienes la Facultad de Ciencias Sociales más grande de este país, con más de 1.200 estudiantes, con cerca de 80 docentes y además con una perspectiva de crecimiento en cuanto, por ejemplo, al tema de geografía, en el tema de digamos, algunos otros temas que están relacionados precisamente con las ciencias sociales. Entonces, está planteado esto y nosotros hemos dicho, bueno, ¿qué hacer? Hay una primera propuesta que le hicimos ya en Consejo Universitario, que es la necesidad de la construcción de un edificio de aulas en el sector de trabajo social, que es donde tenemos espacio. Y se construiría, estamos trabajando con la Facultad de Arquitectura en la propuesta arquitectónica de un edificio. Decimos nosotros que estarían más o menos 15 aulas con las que podríamos cubrir todas las necesidades que tenemos como facultad por ahora, y eso definiría también no solo el tema de las aulas, sino también la calidad de los servicios que vamos a prestar, porque ahí vamos a tener recursos. Yo te tengo que decir que en el PAP nosotros terminamos aprobando $30,000, recibimos 15,000, pedimos la subida del techo presupuestario 30,000 y estamos pidiendo para el próximo año cerca de $200,000 para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Solo para la Facultad de Ciencias Solo Sociales para la Facultad de Ciencias Sociales y con ese presupuesto entonces se prevé construir ese bloque de aulas. Eso es para el funcionamiento de la facultad. Eso significa fundamentalmente equipamiento, que significan más proyectores, que significa equipamiento como tal, pantallas, etcétera, etcétera. Eso es para eso. Papel higiénico en los baños, que se ha estado cumpliendo hasta ahora. El tema es que en esta parte de la oferta que hiciera el rector de la universidad, que era el tema del papel higiénico, lo hemos estado cumpliendo casi permanentemente. El problema ahí es un poco el tema de la funcionalidad. Sin embargo, con todo eso,
Son 200.000 lo que tenemos planteados para el próximo año, pero el edificio costaría aproximadamente $1.200.000 que el rector de la universidad ha resuelto asumirlo como parte del costo universitario. Okay. Y aparte de eso tenemos una casa en el sector de Miraflores, que le llamamos la Casa Miraflores, claro, que entraría en funcionamiento para el tema de los posgrados. Y vamos a tener 6 carreras. Lo evidente es que tenemos que sacar posgrados, porque estamos entregando, discúlpenme lo que voy a decir, suena medio grosero, pero estamos sacando licenciados para que vayan a estudiar maestrías en la Flaxo y en la Andina, cuando puede ser la propia Facultad de Ciencias Sociales y Humanas las que les dé la posibilidad a los estudiantes de trabajar las maestrías en su propia facultad. Y para lograr eso, porque por ejemplo, bueno, conversando con colegas he escuchado que principalmente se van a la Flaxo, a la Universidad Andina, incluso a la Universidad de Buenos Aires, bueno, excepto con el gobierno de Milei, por supuesto. Porque hay como la experticia, hay precisamente docentes traídos de todas partes de Latinoamérica, de Europa, precisamente para recibir clases. En ese contexto, ¿cómo la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas llegaría a tener ese equipo humano para que se formen estudiantes? Bueno, yo te quiero decir algo, yo estoy orgulloso del personal docente con el que trabajo. En esta facultad hay cerca de 30 PhDs. Hay aproximadamente 30 PhDs en diferentes áreas de las ciencias sociales. Y entonces digo, ¿quiénes deberían asumir el reto hoy de hacer una labor académica que le dé realce a esta universidad? Deben ser nuestros compañeros. Ayer nomás teníamos la presencia, por ejemplo, de Alberto Acosta. Claro, sí. Estuvo Alberto Acosta, estuvo el presidente de los petroleros, de los eléctricos, y el decano de la Facultad de Ingeniería, Minas y Petróleos, y hablábamos del tema energético y todo ese tipo de cosas. Es decir, es aquí en esta facultad donde nuestros docentes que tienen formación, que tienen procesos académicos culminados, tengan la posibilidad precisamente de retomar el tema de las maestrías y con ese tema de las maestrías poder también elevar el nivel de debate y discusión que tengamos aquí con la participación de ellos. Es decir, yo creo que aparte de eso, debemos avanzar al Instituto de Investigaciones y Posgrados de la facultad de tal manera que eso nos genere la posibilidad de tener a esos profesores que tienen el PhD de manera permanente trabajando junto con nosotros, organizando nuevas maestrías y definiendo los elementos de carácter ideológico y político que se definen en la sociedad que vivimos. Mario Hundo decía algo claro. La facultad no puede estar amordazada en los temas externos y debe tener un posicionamiento que defina efectivamente cómo es que observamos los miembros de la comunidad universitaria los problemas que se producen afuera, no solo sobre el tema de los apagones, sino sobre el tema de la pobreza, sobre el tema de la educación, sobre el tema de la salud, sobre lo que sucede en los barrios del Distrito Metropolitano de Quito. Exactamente, muy bien. Y bueno, hay una pregunta que me quedó pendiente, es, bueno, ha aumentado el presupuesto, ¿no?, para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, pero también, como decíamos con anterioridad, vemos en el exterior tanto lo que está sucediendo con el gobierno de Daniel Noboa como lo que ocurrió con el gobierno de Guillermo Lasso y así sustantivamente, que ha habido una reducción al presupuesto para la educación superior del país. Entonces, ¿qué posición tiene frente a ello el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas? ¿No pone en peligro esa reducción presupuestaria al funcionamiento de la facultad? Bueno, ahí hay una toma de decisiones que necesita ser urgente. Primero, tuvimos una administración que no gastaba lo que le entregaban. ¿El anterior rector? Sí, señor. ¿Ya? 10 años devolviendo a la razón de $25 millones por año. Habíamos devuelto $250 millones aproximadamente, lo que implicaba el presupuesto de algunos años de la universidad, pero además la consecución de obras como el de esta facultad, por ejemplo, el edificio completo con teatro, con biblioteca, con todo eso, significaba $7.500.000. Wow. El edificio de la Facultad de Arquitectura está más o menos planteado en cerca de $12 millones. Es decir, hubiésemos podido cubrir todo eso, pero la verdad es que no es eso. Pero no hay como en estos momentos ponernos a llorar sobre la leche derramada. Y el tema en concreto es que necesitamos hacer una propuesta que permita, primero, regularizar el tema del gasto institucional y con la regularización del gasto institucional, la exigencia del presupuesto para la institución como tal. Porque lo que te va a decir el gobierno es simple, y que lo han venido diciendo los diferentes gobiernos. ¿Cómo exigen más presupuesto si ni siquiera gastan lo que les damos? Pero entonces en la nueva administración del nuevo rector, entonces se promete cumplir con los presupuestos. Estamos en este proceso a grandes pasos,
cumpliendo lo que tenemos que cumplir. Esta facultad es un ejemplo de esto, pero hay otras facultades que están en la misma condición y necesitamos nosotros hacer que eso sea parte del trabajo normal que tenemos desde el decanato. Ok, perfecto. Muy bien, Jorge. Salud. Muchas gracias por esa entrevista. Gracias, estamos teniendo una muy grata mañana aquí con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Jorge Piedra Rosales. Hay algo que hemos destacado, que sería oportuno destacar aquí, y es que tú mismo lo destacas, tú mismo lo dijiste, ¿no? El hecho de que aquí se están formando estudiantes que son críticos con la sociedad, ¿no? Que son también bastante críticos, organizadas con lo que está ocurriendo aquí dentro de la universidad. ¿Cuál es tu perspectiva acerca del estudiantado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas? Bueno, yo digo, tuvimos el acto de inauguración y uno de los de graduación, y uno de los graduados habló de una serie de elementos de carácter interno y externo de la universidad. Y cuando alguien esperó que yo dé una respuesta tratando de justificar lo que había planteado, él le dije, estos son los estudiantes que nosotros tenemos. Es decir, el elemento crítico no puede ser abandonado a propósito de ninguna condición ni ningún motivo. Nuestros estudiantes de la facultad tienen esa condición, críticos, reflexivos y propositivos frente a las condiciones sociales en las que nosotros vivimos. Así es. Tener un estudiante diferente significaría que hemos fallado en el proceso de formación. Realmente. Y nosotros creemos que esa es la condición que le damos, la condición de entes críticos frente a una realidad que hoy es objetiva, que tiene una condición, que lo determina el propio proceso de aplicación del neoliberalismo en el Ecuador, y que frente a eso significa un mayor empobrecimiento que nos complica la vida a 18 millones de ecuatorianos. Por supuesto, y de hecho este mismo programa que se está transmitiendo desde el borde forma parte de ese componente de la criticidad de estudiantes. Algo que conversaba con el equipo editorial que en este momento se encuentra tras bastidores es que se necesita presupuesto para hacer efectiva esta labor. ¿Cómo se puede financiar a las labores desde el borde, por ejemplo? Bueno, ahí está considerado dentro del presupuesto algunos rubros que tenemos en la facultad, y si no lo tuvieran deberíamos buscarle esa necesidad. Yo creo que el trabajo que ustedes hacen es muy importante. Yo creo que al borde debe constituirse en una propuesta que tenga, digamos, una buena cobertura, que tenga una buena calidad, pero aparte de eso que tenga un buen equipamiento para poder cumplir con la función que están haciendo. Exactamente. Bueno, ahí está la respuesta para el equipo editorial que precisamente conversábamos de este tema. Bien, entonces, amigas y amigos, estamos aquí con el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. Hemos topado ya algunos temas interesantes, como por ejemplo el origen precisamente del doctor Jorge Piedra Rosales, cuál es la visión que tiene de la facultad, cuál es la visión que tiene de en este momento la actual administración de la Universidad Central del Ecuador, y por supuesto la imagen que está teniendo la Universidad Central hacia el exterior. Y por supuesto ha habido una respuesta para el equipo editorial de Desde el Borde acerca de este tema de financiamiento que esperemos se dé en la brevedad. Hay algo que ocurrió hace pocos días que me parece que sacude mucho a la imagen pública de la Universidad Central del Ecuador, y es este tema de los casos de corrupción. ¿Acaso este tema de la corrupción que permea en el gobierno, que permea generalmente en la política, ha llegado aquí a la facultad? Bueno, más que a la facultad, a la universidad. ¿Cuál es su perspectiva sobre eso? Bueno, yo creo que hay que tomar con pinzas las cosas. Es decir, ayer lo discutíamos en Consejo Universitario y yo había sido muy claro en la posición que tomé al respecto. Hay una disposición de la Contraloría General del Estado y los que tengan que responder sobre esos procesos deberán hacerlo. A nosotros como Consejo Universitario no nos corresponde juzgar. Nos correspondía en esa parte conocer la resolución de Contraloría y sobre esa parte conminar a los entes correspondientes para la aplicación de los procesos. Pero yo creo que en esta parte, este tema de la corrupción
que no puede ser descartado del accionar de la universidad si la universidad es parte de la sociedad. Y tenemos una sociedad en la que evidentemente los problemas se desarrollan como, digamos, en condiciones que salimos de ahí mismo. Si tenemos el mismo origen. Sin embargo, en la administración nuestra hemos planteado la necesidad de transparentar todos los procesos. Esos procesos de transparentación tienen que ver con todo. Yo les decía, cuando hablamos de los docentes aquí, ni un solo docente fue puesto a dedo por el decano de la facultad. Fueron los consejos de carrera los que definieron el tema de los docentes que deberían ingresar y sobre la base de los perfiles. En el tema económico, el decano de la facultad no toca un solo centavo ni incide en los procesos institucionales para definir quién puede ser contratado o no. Todo se lo hace bajo el tema administrativo sin ninguna incidencia como tal de esto. Aspiro que institucionalmente esa misma sea la condición que le demos. Yo fui hace unos años atrás miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción y yo creo que los elementos no solo se los pregonan, sino se los practican. Y creo que debe ser esa parte de la práctica que debemos tener los docentes de la universidad en funciones administrativas de decanos, de subdecanos, de directores de carrera o de rector o vicerrectores. Es decir, el proceso de transparentación del accionar universitario debe ser definido por una conducta adecuada de quienes hacemos ejercicio de este trabajo. Muy bien, esa me parece una muy acertada respuesta por parte del decano, ¿no? Ahora, yendo un poco más al ámbito interno y casi que concluyendo con esta entrevista, bueno, 8 meses de gestión. Y me parece que como todo gobierno hay posiciones a favor y posiciones no tan a favor. ¿Cuál ha sido esa relación con las posiciones no tan a favor, tanto con lo que hubo con el rector como su nombramiento como decano? ¿Han habido desafíos a enfrentar? Yo creo que los principales desafíos han sido ponerle a trabajar a la facultad como facultad. Es decir, no puede depender de la voluntad del decano, debe depender de la voluntad de los actores internos. Y esa voluntad de los actores internos ha ido generando cosas, procesos, acciones, trabajos que se ven de manera permanente. Por ejemplo, en esta semana, el 14 y el 15, la carrera de Sociología va a trabajar con unos talleres importantes sobre el tema del marxismo, la discusión del marxismo en los nuevos tiempos, etcétera, etcétera. Eso es importante. Ayer tuvimos el trabajo desde las asignaturas de reconfiguración social e identidades con Alberto Acosta, con Jorge Martínez, y tenemos de aquí en adelante el Congreso de Filosofía a diciembre, y tenemos el próximo año el Congreso de Ciencias Sociales, y los compañeros están organizando, como Miguel, por ejemplo, el tema del cine comunitario. Es decir, la gente está trabajando. Acabo de venir de trabajo social y en trabajo social estaban saliendo en la furgoneta los compañeros a los barrios, a la labor de vinculación. Es decir, yo creo que la mejor demostración de que hay una normalidad en lo que estamos haciendo tiene que ver con el cumplimiento de las funciones que tienen que hacer cada uno de los responsables en su trabajo. Y eso tengo que decir que en cada carrera, acabo de pedir el día de ayer un cierre de todo lo que tenemos, lo que hemos realizado en este semestre, en este trimestre, porque tendremos que presentar para diciembre el informe del PAP de cumplimiento del cuarto trimestre, y eso nos implicará también darle una salida a las cosas. Yo creo que por ahora en 8 meses hemos logrado ponerle a una facultad que considera que lo que hagamos individualmente también le da lustre y le da una presencia a la facultad como tal. Yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que institucionalmente no es un tema del decano. El decano es solamente una representación al servicio de la gente. El subdecanato es lo mismo, las direcciones son lo mismo. Los niveles de representación deben estar observados sobre la base del cumplimiento de lo que como obligación tenemos, y yo creo que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es darle a la facultad
esa normalidad en el trabajo, tomar las medidas correspondientes. Lo hemos hecho frente al tema de los apagones. Entra a funcionar en estos días el tema de las computadoras de la facultad, pasan al servicio de los estudiantes. Significa que desde la próxima semana vas a tener las computadoras con el internet cuando haya luz, desde luego. Pasan en eso y estamos trabajando, a propósito de la luz, estamos trabajando también con arquitectura en la posibilidad de hacer una propuesta que nos permita el tema de paneles solares y esto para tomar medidas cuando no tengamos energía eléctrica, claro, que nos provee el gobierno y el Estado como tal. Entonces, más o menos esas son las condiciones. Yo creo que enemigos no me he encontrado en el camino, he sido amigo de hacer amigos y entonces eso nos da la posibilidad de no confrontar, de no estar en peleas que no nos llevan a cosas. Yo creo que lo principal, aunque tenemos diferencias ideológicas, políticas, que sí las tenemos, por supuesto, lo principal es la facultad y es a ella a la que nos debemos y por la que estamos trabajando. Lo otro es parte de los derechos que tenemos como seres humanos. Sin embargo, esos derechos llegan hasta la puerta de entrada del decanato y deben ser ejercidos de aquí para adentro con el ejercicio del cumplimiento para todos los compañeros de la comunidad educativa, estudiantes, docentes y trabajadores. Perfecto. Amigas y amigos, espectadores de Desde el Borde, esta ha sido una entrevista al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Jorge Piedra Rosales. Desde ya, desde el borde, desde el estudiantado, deseamos éxitos en la gestión del decano y que por supuesto sea un gobierno abierto, receptivo, tanto a las propuestas de estudiantes, de docentes y que juntas podamos construir una Facultad de Ciencias Sociales y Humanas que sirva al país. Soy Teo Tandazo Estudillo, esto ha sido Desde el Borde. Sigan a este programa en Facebook, en Instagram, en TikTok y no se pierdan de nuestros próximos programas. Jorge, un gusto haber conversado contigo. Muchas gracias, paisano.